Buenas tardes, querido público presente. Me llamo Christopher Josué Zambrano Tapia, soy alumno de la Universidad Ecotec de la ciudad de Guayaquil. Quisiera hablarles y compartirles información sobre la concepción del derecho de las corrientes de la filosofía jurídica, un tema muy importante y relevante hoy en día en la sociedad, que debemos empaparnos del tema para dejar de ser ignorante sobre el mismo. Como introducción, podríamos decir que la definición del concepto de derecho es sin duda alguna la reflexión esencial que se debe coronar la faena de la filosofía jurídica. De esta reflexión sobre qué es el derecho y de las respuestas a otros cuestionamientos básicos sobre cuáles son los fines que persigue y de dónde se deriva la validez del mismo. Se puede formar una concepción jurídica filosófica del fenómeno o universo jurídico que después nos permitirá una más clara conceptualización del derecho. Este trabajo no pretende abocarse a una definición final del concepto de derecho, sino a la reflexión. Como siguiente punto, quisiera hablar sobre el derecho como norma o ley. Tradicionalmente se confunde el derecho con el producto o resultado de sus fuentes formales. El derecho es algo muy diferente de los lugares de donde brota o de los modos en que surge. Pero sin duda alguna, estos serán útiles para reconocerlo. Así, cabe aclarar que una cosa es el derecho y otra las normas o reglas que deducen de este por medio de las diferentes fuentes formales, como lo son la ley, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina, los principios generales del derecho y la equidad. De hecho, cabe recordar el dictum del digesto, non ex regula ius summatur. Por tanto, el derecho no se puede homogeneizar ni identificar con las normas jurídicas como reglas del comportamiento o conducta obligatorias y prescriptivas, ni enmandarlo con la ley, que es una especie de normas jurídicas con características propias, general, abstracta, impersonal y permanente. La ley no es el derecho propiamente dicho, pero sí se admite implícitamente que puede ser identificado como tal, aunque en un sentido derivado, metonímico o por analogía, se le atribuyen el derecho de las mismas características de la norma o de la ley. No debemos caer en dicha confusión, porque aunque el derecho pueda coincidir con ellas, las comprende porque es más que ambas. Asimismo, la complejidad de las características del derecho lo han identificado como el ideal de justicia, como el sistema de normas e instituciones jurídicas y como el orden jurídico que detallaremos a continuación. Derecho como justicia. Los doctrinarios aparentemente se han puesto de acuerdo al concebir como fines del derecho a la justicia, el bien común y la seguridad jurídica. Sin embargo, hay autores como Gustav Radbruch que estiman a la justicia como uno de los valores supremos de toda sociedad, junto con otras virtudes tales como el bien, la verdad y la belleza. De este tipo de valores primarios se desprende a su vez valores secundarios. En el caso del derecho, la justicia es el valor primario y fundamental del cual derivan secundariamente el bien común y la seguridad jurídica. Hans Kelsen sostiene que el derecho persigue esencialmente la realización de la justicia como fin, valor primordial que subsume a los demás fines y valores derivados de este, como lo son la libertad, la igualdad, la vida, el interés y el amor por la nación, la seguridad económica y la seguridad o certeza jurídica. A partir de la célebre definición, hay quienes han identificado también el derecho con la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo,
la relación medio-fin justifica la equiparación entre iure et iustitia, como lo sostienen los iusnaturalistas, al reducir el derecho a lo justo. No obstante, el derecho es la justicia, que no siempre se encuentra juntos, sino sinónimos, ni son sinónimos. Baste tener presente la máxima. Por lo anterior, reiteramos que la justicia es el fin primario del derecho y que no necesariamente coincidirán siempre. Quisiera hablar sobre el derecho como sistema normativo o sistema jurídico. El derecho se expresa a través de normas, pero no se debe confundir con el sistema normativo, ni con el orden que de ellas emana. Las normas jurídicas, junto con los morales, las religiosas y los convencionalismos sociales, forman un complejo normativo que regula la actividad humana. Las normas no son reglas de comportamiento o conducta obligatorias y prescriptivas, porque imponen deberes y confieren derechos. De este modo, la obligatoriedad es algo inherente a toda norma y no solamente a los jurídicas. Las normas jurídicas son además bilaterales, externas, heterónomas y coercibles. Sus características permiten diferenciarlas de otras normas. Las normas jurídicas, al mismo tiempo, como segundo punto, podemos plantear las cuestiones preliminares sobre la definición del concepto de derecho. En primer lugar, es preciso exponer una consideración terminológica y esbozar algunas advertencias sobre la definición del concepto de derecho. Un concepto como acción de concebir es la representación mental de una idea, mientras que una definición como acción de definir es la proposición que describe los caracteres genéricos y determinantes de dicha noción. Una vez que formulamos una concepción, podemos pasar a su conceptualización. Por tanto, definir consiste básicamente en delimitar, es decir, poner fines o límites a un pensamiento para encontrar su verdadera esencia. Con relación al derecho, cabe recalcar y recordar el dictum kantiano, que cita: los juristas buscan todavía una definición para su concepto del derecho. Cabe aclarar que para Kant, definir no pretende significar más que exponer originariamente el concepto detallado de una cosa. Como otra frase que en filosofía no debe limitarse la matemática, anticipando las definiciones, sino solamente a título de mero ensayo, pues como son solo análisis de conceptos dados, estos conceptos son anteriores, aunque siguen siendo confusos. Y la exposición incompleta precede a la completa, de suerte de que es un análisis incompleto. Podemos sacar aún varias conclusiones antes de llegar a la exposición completa, es decir, a la definición. Es una palabra. En filosofía, la definición como claridad aquilatada. Más bien, debe coronar la faena antes que iniciarla. En este sentido, una definición filosófica se limita a explicar y comprender la esencia de un concepto, a diferencia de una definición matemática que forma parte de la esencia misma del concepto. Por esta razón, en la filosofía no se puede imitar el método que la matemática sigue para definir sus conceptos. Se requiere un análisis del concepto para poder culminar con una definición del mismo. Una de las formas tradicionales de aproximarse a esta problemática es buscar en la etimología de la palabra misma. Por un lado, derecho viene del latín directum, que da la idea de rectitud, o sea, aquello que está sometido a una fuerza rectora o mandato. Por otro lado, derecho se identifica con otras voces latinas, como iusque, que es la contracción del participio iusum del verbo iubereke, significa mandar. Asimismo, derecho se traduce droit en francés, diritro en italiano, direito en portugués, drectum en rumano, recht en alemán y rectim en inglés, que derivan también del verbo latino que es regir.
Cuando la etimología, aunque de gran utilidad, resulta insuficiente, comúnmente se acude al método aristotélico en busca del genus proximum. Como tampoco esta alternativa deja complacido, hay que recurrir a las respuestas que los juristas han dado en el devenir histórico. Sin embargo, el problema es que podemos encontrar incluso tantos como autores, porque cada uno tiene su concepción de derecho. En este sentido, parece que debemos reconocer el relativismo acuñado por Protágoras y el perspectivismo defendido por Ortega y Gasset para identificar las diferentes metodologías empleadas y agruparlas en diferentes corrientes de la filosofía jurídica, según la concepción del derecho que defienden. Quiero hablar sobre un tema muy importante, como es la complejidad y multiplicidad de la concepción del derecho. Para mí este tema es muy importante, y quisiera que en este punto prestaran mucha atención. Cabe resaltar que dicho vocablo presenta en nuestro idioma un carácter multívoco, porque en lugar de tener un significado único e inequívoco, tiene varias representaciones que hacen equívoco cualquier intento por definirlo. Por esta razón, se afirma que el término derecho no solamente no posee un sentido unívoco, sino que a su alcance es anfibológico. Es decir, se puede camuflar en tantas acepciones como circunstancias. Esta complejidad y multiplicidad de concepciones del derecho incluyen ciencia o disciplina científica. 2. Facultad, potestad o prerrogativa del individuo. 3. Resultado de las fuentes formales. 4. Ideal de justicia. 5. Sistemas de normas e instituciones. Y 6. Un punto muy clave, como es el producto social y cultural. Como siguiente punto, quisiera centrarme en el derecho como orden social o jurídico. El derecho se refiere indefectiblemente a la vida humana en sociedad. Es un fenómeno social y como tal un producto cultural. Por tanto, el derecho se lo ha identificado como el orden social o cultural imperante. La esencia del hombre como ser social presupone forzosamente la existencia de la sociedad, y el derecho es un elemento indispensable para coordinar y regular la coexistencia, identificar las diferentes metodologías empleadas y agruparlas en diferentes corrientes de la filosofía jurídica, según la concepción del derecho que defienden. Quiero hablar sobre un tema muy importante, como es la complejidad y multiplicidad de la concepción del derecho. Para mí este tema es muy importante, y quisiera que en este punto prestaran mucha atención. Cabe resaltar que dicho vocablo presenta en nuestro idioma un carácter multívoco, porque en lugar de tener un significado único e inequívoco, tiene varias representaciones que hacen equívoco cualquier intento por definirlo. Por esta razón, se afirma que el término derecho no solamente no posee un sentido unívoco, sino que a su alcance es anfibológico. Es decir, se puede camuflar en tantas acepciones como circunstancias. Esta complejidad y multiplicidad de concepciones del derecho incluyen ciencia o disciplina científica. 2. Facultad, potestad o prerrogativa del individuo. 3. Resultado de las fuentes formales. 4. Ideal de justicia. 5. Sistemas de normas e instituciones. Y 6. Un punto muy clave, como es el producto social y cultural. Como siguiente punto, quisiera centrarme en el derecho como orden social o jurídico. El derecho se refiere indefectiblemente a la vida humana en sociedad. Es un fenómeno social
y como tal un producto cultural. Por tanto, el derecho se lo ha identificado como el orden social o cultural imperante. La esencia del hombre como ser social presupone forzosamente la existencia de la sociedad, y el derecho es un elemento indispensable para coordinar y regular las coexistencias y convivencias de los hombres en sociedad, al imponer un cierto orden. En este sentido, Julien Bonnecaisse destaca que la vida social no se concibe sin el derecho, que es una condición de su existencia, porque la vida social exige orden y el derecho, por definición, representa orden. Confían en derechos subjetivos o facultades. Tratan de mandar de un determinado modo la conducta externa del hombre y se aplican a toda la sociedad independiente de su voluntad, e implican la posibilidad de exigir su cumplimiento incluso de manera no espontánea al hacer uso de la fuerza pública. Con esta última aclaración doy por finalizada esta presentación.